Vamos a platicar ahora sobre Renacimiento italiano. Este es un cuadro de un pintor mexicano del siglo XIX llamado José Obregón, que retrata una de las leyendas más famosas del Renacimiento italiano, el descubrimiento de Giotto por Cimabue. La leyenda dice que Giotto era un joven pastor que estaba en el campo, ¿no?, cuidando a las ovejas, y mientras las cuidaba empezó a dibujar una de ellas. Cimabue, un importante pintor de esos tiempos, va pasando y ve el talento de este joven dibujante. Cimabue ofrece llevarse a Giotto como aprendiz a su taller, y este encuentro cambiará la historia de la pintura para siempre. Esta historia la cuenta Vasari en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Es un libro que Vasari escribió en el siglo XVI y en el que cuenta las biografías de los principales pintores de lo que hoy se conoce como Renacimiento italiano. Hoy sabemos que Giotto no fue pastor, era hijo de un herrero, y muy probablemente tampoco se formó en el taller de Cimabue. Pero lo que no es leyenda es la importancia que tiene Giotto en la historia de la pintura. Hasta ese momento la pintura medieval se veía así. Este es justo un cuadro de Cimabue, quien vivió desde la segunda mitad del siglo XIII hasta el principio del siglo XIV. 1240 a 1302. Ya platicamos en la sesión anterior sobre las características del arte medieval y el arte antiguo. Tenemos la perspectiva jerárquica, es decir, los personajes más importantes se pintan de mayor tamaño. No tenemos gran tridimensionalidad, sino que el espacio es plano. No hay individualidad en los rostros, sino que parece que todos los personajes comparten las mismas facciones. Recordemos también que la pintura se consideraba un oficio, entonces el artesano no tenía libertad creadora, sino que hacía las imágenes a partir de ciertas reglas, ¿no?, cánones, que le dictaban de qué color tenía que pintar las cosas, en qué proporciones, cómo organizar la composición, etc. Pero en el siglo XIV va a comenzar esa transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y uno de los principales precursores de este cambio fue Giotto. Esta es una pintura al fresco conocida como el Lamento por Cristo Muerto, que forma parte de un ciclo de murales que están pintados en la capilla de la Arena de Padua. Padua es una ciudad que está muy cerca de Venecia, ¿no?, al norte de Italia. Como veíamos en la sesión anterior, en estos años empieza a haber ciudades como por ejemplo Venecia, que al ser un puerto de entrada, ¿no?, del comercio con Oriente, empiezan a acumular bastante riqueza. Y es en estas ciudades donde va a comenzar este cambio de pensamiento, ¿no?, del pensamiento medieval al pensamiento moderno. Tenemos, por ejemplo, desarrollos tecnológicos y científicos que fueron de la mano de la exploración geográfica, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de la brújula, el reloj mecánico, desarrollo de mapas, el astrolabio, etc. El hombre empieza a explorar y a descubrir el mundo, pero también se empieza a hacer preguntas hacia su interior. Los artistas, a su vez, empiezan a liberarse de su calidad de artesanos y empiezan a explorar una individualidad creadora. Giotto, un pintor de principios del siglo XIV, les digo, es un precursor, ¿no? Empieza a hacer cambios. Ya no pinta la imagen sobre un fondo dorado, sino que pinta el mundo natural, ¿no? Vemos una roca, un árbol, el cielo. Empieza poco a poco a individualizar a los personajes, no solo en los rostros, sino también en los gestos. Cuando vemos un mosaico bizantino, por ejemplo, observamos esta rigidez, ¿no?, una repetición de los personajes, todos están vistos de frente, casi con los mismos rostros, con la misma postura del cuerpo.
les digo, el fondo dorado y todo muy plano. No quiero decir que esto no sea una obra extraordinaria, ¿no? Digo, podemos apreciarlo perfectamente, pero sí hay un cambio muy drástico, ¿no?, a lo que va a estar haciendo Giotto. Podemos ver, por ejemplo, la expresión de dolor en el rostro de los ángeles. Expresiones que no existían en el arte medieval, ¿no?, que era todo mucho más severo y rígido. Hoy nos puede parecer un cuadro con algunos defectos o un poco simple, pero en realidad que Giotto abandonara el canon que se había seguido por casi 1000 años y transformara la pintura va a generar un cambio en el arte de aquí en adelante. Prueba de la nueva conciencia que tiene Giotto sobre su trabajo es que es el primer pintor que firma su obra. Otro pintor del siglo XIV es Ambrogio Lorenzetti, que pinta este extraordinario ciclo de murales para el Palacio Público de Siena. Es clara la influencia de Giotto en Lorenzetti, ¿no?, principalmente en la concepción del espacio. Este mural se llama Alegorías y efectos del buen y del mal gobierno en la ciudad y en el campo, pintado entre 1337 y 1340. Bueno, podemos ver diferentes escenas. Aquí del lado derecho vemos a un pastor. Otro con un burro cargando leña. Otro aquí con un ave. Alguien tejiendo un telar. Comerciante, ¿no?, de diferentes alimentos. Un orador, un comerciante de zapatos. Aquí unas mujeres cantando y bailando. Entonces aquí parecen algunos artesanos, ¿no?, orfebres tal vez. En la parte superior están construyendo una casa. Y en el extremo izquierdo va cabalgando una reina. Les digo, este es uno de los paneles que se llama Efectos del Buen Gobierno. Es un ciclo, ¿no?, de varios murales que representan el buen gobierno, el mal gobierno, los efectos del buen gobierno en la ciudad, los efectos del mal gobierno en la ciudad, etc., ¿no? Es todo un grupo de pinturas. Desafortunadamente, la peste azota Siena en 1348 y la ciudad queda abandonada. Eso va a frenar el desarrollo artístico por algunos años. Y va a ser hasta la primera mitad del siglo XV que resurja en Florencia. Esta es una vista de la Catedral de Florencia. La cúpula de la catedral fue diseñada por el arquitecto Filippo Brunelleschi. Y Brunelleschi va a ser muy importante porque él va a realizar el primer dibujo en perspectiva lineal. En la pintura de Lorenzetti sí vemos que hay una descripción de la tridimensionalidad. Los edificios tienen dos caras, por ejemplo, ¿no?, una cara frontal y una cara lateral. Pero esta perspectiva todavía es intuitiva. No está siguiendo una regla matemática precisa. Y esto es lo que van a empezar a explorar los pintores del siglo XV en Florencia. Hoy no nos queda registro de este primer dibujo de Brunelleschi, pero se dice que él había dibujado ¿no?, que es el baptisterio de Florencia, en una perspectiva perfecta. Es decir, él se da cuenta que para que el espacio se represente de una forma realista, todas las líneas tienen que dirigirse hacia un punto de fuga en el horizonte. Unos años más adelante, en 1435, León Battista Alberti va a publicar su Tratado sobre la pintura, en el que desarrolla ya una teoría matemática de la perspectiva lineal.
Digamos, Brunelleschi descubre el punto de fuga y empieza a trazar estas líneas que convergen hacia el horizonte, pero Alberti va a generar una teoría matemática de la perspectiva, que es la que va a permitir que los pintores puedan aplicarla a sus cuadros y representar el espacio de una manera más realista. El primer pintor que aplica la perspectiva lineal de forma magistral es Masaccio. Este es el fresco de la Trinidad en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Masaccio coloca el punto de fuga justo a la altura del espectador, es decir, al nivel de la cornisa, ¿no? Justo por encima del sarcófago. Aquí podemos ver el mural dentro de la iglesia. Y en su momento la gente creyó que se trataba de una capilla anexa. O sea, era la primera vez que la gente veía una pintura con esta tridimensionalidad. Y la ilusión era perfecta. Pero quizás lo más importante que está haciendo Masaccio es borrar la frontera que existe entre lo divino y lo terrenal. Les digo, en la pintura medieval, las representaciones de lo divino estaban fuera de este mundo. Por eso tenían un fondo dorado, porque estaban representando un mundo separado de lo humano. En cambio, Masaccio acerca al mundo terrenal lo divino. Estamos presenciando no solo un cambio técnico, ¿no?, en la elaboración de las imágenes, sino un cambio ideológico, ¿no? Lo que se está transformando es la forma de pensar. Esta es la batalla de San Romano de Paolo Uccello. Es uno de los 3 paneles que constituyen esta escena de batalla, que Uccello va a pintar entre 1450 y 1460. Este ciclo de pinturas es encargado por los Medici para conmemorar una batalla ganada por los florentinos en 1432. Habíamos platicado también la sesión anterior sobre los Medici, esta familia de banqueros que va adquiriendo poder, y aunque no eran gobernantes propiamente de la ciudad de Florencia, sí tenían bastante control sobre las decisiones políticas de la ciudad. Algo que resulta evidente en esta pintura es el cambio de tema, ¿no? Ya no estamos viendo una representación de un tema religioso, sino más bien pues, algo mundano, ¿no? Una batalla. Ese también va a ser un cambio que genera el Renacimiento italiano, es decir, la inclusión de otros temas. Ya no se pintan únicamente imágenes religiosas, sino escenas de la vida cotidiana, batallas, retratos de personajes y veremos también más adelante la representación de temas de la mitología, ¿no?, griega y romana. Pero de la mitología hablaremos más adelante. Les digo, aquí lo novedoso es la temática. Digo, por supuesto, se habían pintado batallas y escenas de la vida cotidiana desde los egipcios y los griegos, pero sí, quizás durante la Edad Media era muy poco frecuente. Podemos ver aquí la brutalidad de la batalla magistralmente representada por Uccello. Otro importante pintor del siglo XV es Fra Angelico. Fra Angelico era un monje dominico que se va a enfocar en representaciones religiosas. Pero igualmente vemos esto que platicábamos en Masaccio, ¿no? Es la escena religiosa pero traída al mundo real. Esta imagen, por supuesto, representa la anunciación del ángel, ¿no?, que es cuando el ángel anuncia a la Virgen María que está embarazada, ¿no?, del niño Jesús. Vemos la espacialidad que está logrando con el uso de la perspectiva, ¿no?, para dibujar estas columnas y estos arcos, el paisaje al fondo y después la expresión corporal del ángel y la Virgen. Les digo, ya no son figuras rígidas y monolíticas, sino que hay una naturalidad humana en estos personajes.
Lo que vamos a ver principalmente en la pintura del siglo XV son frescos. El fresco es una técnica de la pintura mural. Se llama fresco porque el pigmento, es decir, el pigmento en polvo, los colores, son combinados con agua, y cuando el muro se está aplanando, ¿no? O sea, se pone, digamos, el yeso del muro, cuando está fraguando, se pinta con estos colores al agua, y al solidificar el muro, la pintura se fija. Entonces, es una técnica muy complicada, ¿no?, de realizar, porque se tiene que pintar rápido. Por lo general se va pintando por secciones, ¿no? Es decir, no sé, un día se pinta el ángel, otro día se pinta la Virgen, otro día se pintan las columnas, otro día se pintan los arcos, dependiendo, por supuesto, de la habilidad del pintor. Pero es una técnica que también no permite tanto difuminado de los colores. Digo, aquí, por supuesto, Frangélico lo está haciendo con una maestría impresionante. O sea, esta sutileza que logra, ¿no?, para generar los dobleces de la tela. Pero es algo muy complicado, les digo, porque la pintura seca y ya no se puede matizar ni difuminar. Pero en estos años lo que vamos a ver principalmente es la técnica del fresco y la del temple de huevo. Es decir, el fresco se usaba para los muros y el temple de huevo para los paneles de madera. Esta es una pintura de Antonio del Pollaiuolo, pintada con temple sobre un panel de madera. El temple es técnicamente igual, muy sencillo, es solamente el pigmento en polvo mezclado con la yema del huevo. La yema del huevo funciona como aglutinante, ¿no? Es lo que adhiere el pigmento a la superficie. Pero también es un medio que seca rápido. Es, digamos, un poco parecido al acrílico, ¿no?, que manejamos hoy en día. La diferencia es que el temple de huevo pues es un poquito más transparente, tiene otra calidad, ¿no?, matérica, digamos. El acrílico es plástico, ¿no?, entonces se siente como muy artificial. Pero en cuestión de tiempo de secado es muy similar, ¿no? O sea, en 5 minutos está seca una capa. Entonces también el temple de huevo es difícil de matizar, ¿no?, o de fundir un color con otro. Generalmente lo que hacían los pintores era pintar con veladuras, ¿no?, o sea, con capas muy delgadas, superponiendo una y otra capa para lograr estos matizados, y también con pequeñas líneas, ¿no? Digo, aquí lo podemos ver un poco en el cabello, pero iban como si fuera un dibujo, ¿no?, un ashurado. O sea, iban poniendo líneas de diferentes tonos para crear matizados y texturas. Sí, quizás el cielo, ¿no?, en el fondo está colocado más como una aguada. Les digo, sí, el temple es una cosa como entre acuarela y acrílico, ¿no?, más o menos. Pero sí, a diferencia del óleo, es de secado muy rápido. Vamos a notar inmediatamente cuando los pintores empiecen a utilizar óleo, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las técnicas que se usaba en el Renacimiento, el temple de huevo. Y por supuesto, otro de los temas, ¿no?, que es novedoso para este periodo, el retrato. Al principio los pintores comienzan a pintar así, ¿no?, los retratos de perfil. Aquí podemos ver otros ejemplos de estos retratos realizados por los hermanos Pollaiuolo, Antonio y Piero, ¿no?, que eran dos hermanos pintores. Pero les digo, se usaba mucho el retrato de perfil porque pues se supone que así no se engañaba a la gente, ¿no? Era así como la forma más real de representar los rasgos de una persona. Pero por supuesto, después con el tiempo los pintores se dieron cuenta que esto era muy rígido y empezaron a utilizar más bien el retrato de 3/4, ¿no?, que se ve mucho más natural. Pero al principio era muy común esto, ¿no?, los retratos de perfil. Lo vamos a ver en Piero della Francesca, en los Pollaiuolo
estos pintores, ¿no?, de mediados del siglo XV era la forma que utilizaban para representar los retratos. Esta es una pintura de Piero della Francesca, la flagelación de Cristo. Igual, un temple sobre madera, en el que podemos ver un claro dominio del uso de la perspectiva y también la descripción de los materiales, ¿no? Esta tela del lado derecho pues es increíble, como está representada con mucha sutileza. Debe ser una de estas sedas, ¿no?, que traían los comerciantes del oriente hacia Florencia. Otro cuadro importante, el Cristo Muerto de Andrea Mantegna, donde igual vemos ya consolidadas las ideas principales del Renacimiento, ¿no? El uso de la perspectiva para crear la ilusión de este escorzo, ¿no?, de Cristo visto desde este punto bastante inusual. Y les digo, esto de traer las imágenes divinas a el plano terrenal. Y otro de los pintores más famosos del siglo XV es Sandro Botticelli. Aquí podemos ver ahora sí la inclusión de los temas mitológicos en la pintura. Este cuadro se llama El nacimiento de Venus, que es la diosa del amor. Bueno, está siendo impulsada por el dios del viento, Céfiro, y está siendo recibida por una de las horas, ¿no?, que era una de las diosas de las estaciones. Las pinturas que representan escenas mitológicas van a ser muy importantes en el Renacimiento. Recordemos que lo que está pasando es que los burgueses están adquiriendo poder y están en una constante lucha con las autoridades religiosas, ¿no?, que en ese momento eran las que detentaban el poder. Entonces, lo que le interesa a los burgueses es demostrar que tienen cultura. La cultura clásica representaba este conocimiento humanista, científico, lógico, que se distinguía del dogmatismo religioso. Estos burgueses que patrocinaban a los artistas como Botticelli estaban interesados en recuperar la cultura griega y romana. Por ejemplo, Cosimo de Medici va a fundar la Academia Platónica, donde los intelectuales se reunían, ¿no?, a estudiar los textos de la antigüedad clásica. Por ejemplo, leían a Vitruvio o a Euclides. Lorenzo de Medici, nombrado también como el Magnífico, construye una biblioteca. Hasta ese entonces los libros estaban en el control de los monasterios. No sé si han visto, por ejemplo, esta película muy famosa, ¿no?, de El nombre de la rosa. Pues ahí lo podemos ver, ¿no? La iglesia controlaba las bibliotecas, controlaba el conocimiento. Pero estos burgueses o estos ricos banqueros pretendían tener, les digo, no solo un control o un poder militar, sino también un poder intelectual. Y estos mecenas van a darle esta información a los pintores. Por supuesto, para poder contemplar estas escenas mitológicas, se presuponía que uno contaba con ciertos conocimientos. Claro, todo el mundo conocía el catecismo, ¿no?, las escenas de la Biblia, pero de repente interpretar quiénes eran estos dioses requería de otros conocimientos. Y por lo mismo, los pintores y sus patrocinadores empezaron a utilizar estas escenas como alegorías políticas. O sea, hay significados ocultos para el espectador común en estos cuadros, pero que los mecenas o patrocinadores podían leer fácilmente en estas pinturas. Por ejemplo, aquí en la esquina derecha vemos estos que son árboles de naranjos, ¿no? Están apenas floreando, son las flores de azar, pero los naranjos simbolizaban a la familia de los Medici, porque el escudo de armas de los Medici incluye unas esferas rojas, ¿no?, que obviamente parecían naranjas. Entonces, cuando había árboles de naranjos, estaban haciendo alusión a la familia Medici. Y así, en varios cuadros podemos leer diferentes símbolos que son
alusiones a la política de su tiempo. Contemporáneo de Botticelli, por supuesto, uno de los pintores más famosos del Renacimiento italiano es Leonardo da Vinci. Aquí en Leonardo técnicamente podemos ver ya el uso de la pintura al óleo. En Botticelli todavía veíamos el temple, aunque utilizado con mucha maestría para lograr difuminados muy sutiles, ¿no? El temple nunca va a igualar los resultados que pueden lograrse con el óleo. Esta pintura es de la etapa juvenil de Leonardo. Aquí Leonardo tenía 19 años, estaba todavía en su proceso de formación en el taller del Verrocchio. Leonardo nace en Vinci, un pueblo muy cercano de Florencia, en 1452 y en 1469 llega a Florencia. 2 años después, 1471, empieza su aprendizaje en el taller del Verrocchio y es de esos años que es esta pintura. Pero podemos ver ya muchas de las características de Leonardo, ¿no? Esa sutileza que va a lograr, por ejemplo, en el trabajo del cabello, luego la perspectiva atmosférica aquí en el paisaje, la suavidad en el trabajo de las telas y por supuesto lo natural que parecen sus personajes. Por supuesto el óleo le ayudó a lograr estos resultados, pero también fueron importantes todos los estudios que hacía Leonardo sobre la naturaleza. Leonardo pasaba mucho tiempo observando y estudiando los fenómenos, el movimiento de los ríos, el crecimiento de las plantas, los árboles, la anatomía humana, ¿no? O sea, hacía disecciones de cadáveres para entender cómo estaban los músculos, estudios de óptica para entender cómo se comportaba la luz. En fin, todos estos conocimientos están, por supuesto, vertidos en su pintura. Su cuadro más famoso, por supuesto, es La Última Cena, que va a pintar entre 1495 y 1498 en Milán. El espíritu explorador de Leonardo lo llevó a probar una técnica diferente para la pintura de muros. Como platicábamos, lo común era pintar al fresco, es decir, directamente con el pigmento sobre el aplanado húmedo, ¿no?, de la pared. Pero esta técnica, por supuesto, no le permitía a Leonardo lograr la sutileza que él acostumbraba en sus pinturas. Entonces, él decide pintar óleo sobre muro. Digo, el óleo sobre muro en sí no tiene ningún problema, pero si hay humedad en el muro, esa humedad va a evitar que el óleo se adhiera bien a la pared. Entonces, eso es lo que le pasó aquí a Leonardo, ¿no? Que hay una fuente de humedad que está botando la pintura al óleo. Por supuesto, esta imagen que vemos es este cuadro ya restaurado. Entonces, muchos de los huecos del color, por ejemplo, todo este azul grisáceo, pues es ya el trabajo de los restauradores. O sea, lo que se conserva del cuadro original es este azul un poquito más fuerte o este rojo. O sea, realmente está muy deteriorado este cuadro, ¿no? Le queda o queda muy poco de la pintura original. No está, digamos, este cuadro no está en su mejor estado, pero bueno, los restauradores han hecho un esfuerzo para intentar preservarlo. Lo importante de esta escena es, por supuesto, la naturalidad, ¿no?, de los personajes. Recordemos, es el momento en el que Cristo les está diciendo a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar. Entonces ellos empiezan a preguntarse quién será. Leonardo, para resolver esta escena tan complicada, está agrupando a los discípulos en 3, ¿no? O sea, aquí hay un grupo de 3. Aquí hay otro grupo de 3. Lo mismo a la derecha, ¿no? Tenemos este otro grupo y este otro grupo. Entonces eso le permite
que nuestro ojo se vaya enfocando en estos pequeños grupos que por supuesto están colocados de manera simétrica a la izquierda y derecha de Cristo. Y por supuesto, la Mona Lisa. Lo mismo, la importancia de este cuadro es que está consolidando los ideales del Renacimiento, ¿no? Lo que ya platicamos, la importancia del individuo, la representación natural, ¿no?, de las personas con sus rasgos físicos reconocibles. Estamos, por supuesto, ante el retrato de la esposa de un comerciante, ¿no?, de un burgués, un comerciante de telas, pero por supuesto ella no es una reina, una princesa, alguien de la monarquía, sino más bien de la burguesía que en ese momento estaba creciendo. Por supuesto se habla mucho de la sonrisa, ¿no?, enigmática, y también del paisaje etéreo que está aquí al fondo. Les digo, ese paisaje que pudo lograr Leonardo por su estudio, ¿no?, y conocimiento de la naturaleza, del movimiento de las aguas, de cómo se pintaban las cosas a la distancia, ¿no? De lo que habla Leonardo es de pintar el aire que hay entre las cosas, ¿no? Las cosas que están más lejos, pues obviamente aparecen menos nítidas y con un color menos saturado, ¿no?, por el aire que está entre nosotros y las cosas que están a la distancia. Lo que platicaba también, la anatomía, ¿no? O sea, debajo de este rostro o incluso debajo de estas manos podemos ver la estructura ósea y la musculatura suave que tiene este cuerpo. O sea, ya no son cuerpos rígidos y esquemáticos, sino que es un cuerpo que aparece bastante natural, bastante real. Aunque sabemos que estamos en presencia de una pintura, por momentos parece que estuviéramos en presencia de una persona real. Y por supuesto, el otro gran pintor de la segunda mitad del siglo XV en Italia es el rival de Leonardo, Miguel Ángel. Miguel Ángel nace en 1475, es decir, es unos 20 años menor que Leonardo, en el pueblo de Caprese, también muy cercano a Florencia. Él comienza su formación en 1488 en el taller del Ghirlandaio en Florencia y un tiempo después se cambia al taller de Bertoldo di Giovanni. En 1490 conoce a Lorenzo el Magnífico, ¿no?, Lorenzo de Medici, quien lo introduce a los eruditos que estaban en ese momento en la Academia Platónica de Florencia. Miguel Ángel, por supuesto, es un escultor muy famoso. De hecho, a Miguel Ángel lo que le gustaba era la escultura, pero sus patrones o sus mecenas lo forzaron a pintar. A principios del siglo XVI esculpe quizás su obra más famosa, el David, que está ahí en Florencia, en la Academia de Florencia, que por supuesto esta escultura es leída por sus contemporáneos como una alegoría del pueblo florentino. Está representando, por supuesto, al David de la historia bíblica, ¿no?, de David contra Goliat. Aunque es una figura estática, ¿no? O sea, no está en acción, no está en batalla, pero por supuesto en su mano izquierda está sosteniendo la honda y en la mano derecha la piedra, ¿no?, que va a lanzar al gigante Goliat. Pero les digo, el pueblo veía esta imagen como un símbolo. Es decir, esta escultura representaba los ideales y las virtudes de los ciudadanos de Florencia, ¿no?, como la libertad y la independencia. Acá en la pintura de la Sagrada Familia igual, ¿no? Podemos contrastar estos bañistas que están al fondo, que claramente nos remiten a esculturas griegas o romanas, que contrastan, ¿no?, con la figura de José María y el niño que están en primer plano. Lo llamativo de la pintura de Miguel Ángel es, les digo, él, al ser un escultor,
pues dominaba muy bien el volumen, ¿no? La construcción de la figura humana, la anatomía, pero les digo, principalmente esta presencia sólida, ¿no? De la tridimensionalidad. O sea, estos primeros pintores que veíamos, ¿no? De principios del siglo XV son todavía un poquito planos, ¿no? en su descripción de los volúmenes, pero Miguel Ángel empieza a introducir, les digo, esta sensación de tridimensionalidad o de solidez de las figuras, que por supuesto va a ser también muy influyente en el arte que va a venir posteriormente, ¿no? En el barroco, y bueno, ya veremos más adelante, ¿no? El siglo XVII, XVIII. Pero esta concepción de las formas pictóricas como formas con volumen es algo que, por supuesto, introduce Miguel Ángel, y que vamos a ver también en su obra más famosa, que es la Capilla Sixtina. En 1508 el Papa Julio II manda a llamar a Miguel Ángel a Roma para trabajar en esta, ¿no? En la Capilla Sixtina. En estos años, 1508 a 1512, Miguel Ángel trabaja la cúpula, ¿no? La bóveda del techo de la capilla, y que por supuesto es una de las obras más famosas y más importantes del Renacimiento italiano. Vemos lo que ya comentaba, ¿no? Esta solidez de los cuerpos humanos, el volumen que tienen sus personajes. Y posteriormente, en 1534, es decir, 22 años después de haber concluido la bóveda de la capilla, el Papa Pablo III manda a llamar a Miguel Ángel para pintar una representación, ¿no? Del juicio final en el ábside de la iglesia. Este cuadro lo discutiremos en la siguiente clase porque aquí ya hay un cambio, ¿no? Ya se está pasando del Renacimiento a lo que se conocerá como el manierismo, que es el periodo que va a continuar, en el que podemos percibir características diferentes, ¿no? Si el Renacimiento era todo simétrico, estático y sobrio, en el manierismo vamos a empezar a ver un exceso de movimiento y color. Pero bueno, vamos a dejar eso para la próxima sesión. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a continuar la siguiente.